Bendiciones, mis queridos hermanos, nuevamente compartiendo con ustedes un tiempo devocional, un tiempo de reflexión bíblica en el marco de los 40 días de oración y ayuno eh, que comenzamos el sábado recién pasado. Ya hoy día nos corresponde el día número 3 y vamos a leer o a tener como lectura bíblica Mateo capítulo 9, versículos 35 hasta el 38. Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire que es interesante esta porción de las Escrituras mostrándonos el ministerio del Señor Jesús. La reflexión de hoy día se llama la opción Galilea. ¿Y por qué se llama así? Porque el Señor desarrolla la mayor parte de su ministerio precisamente en esta región, en Galilea. Es allí donde el Señor decide desarrollar el mayor tiempo y es también lo que se conoce como el tiempo más fructífero y donde realizó mayor cantidad de señales y su presencia estuvo ahí de manifiesta con la gente de Galilea. Pero ¿qué era Galilea en la práctica? La Galilea era un lugar donde había mucha gente con mucha necesidad. Era el lugar más despreciado por los judíos particularmente. La clase aristocrática vivía en Jerusalén y sus alrededores. Samaria eran considerados, ¿no es cierto?, sus enemigos, pero Galilea era como lo que quedaba, era conocida como Galilea de los gentiles, ya de una manera peyorativa, despectiva del lugar. No era bien recibido ni conocido el lugar. Era alejado del centro religioso, por cierto, y político de esos años, pero era parte integral de Palestina, ¿sí? De la tierra del Señor. Fíjese usted que el Señor, eh, eh, si bien es cierto, nace en Belén, su vida se desarrolla en Nazaret, en Galilea, en medio de la gente. Y cuando comienza su ministerio, si bien es cierto, se viene a bautizar al Jordán, mucho más al sur, ¿no es cierto? Él desarrolla su ministerio y su tiempo de mayor popularidad en su propia tierra. Si bien es cierto, no puede hacer en Nazaret particularmente muchas manifestaciones, milagros, ni su mensaje fue entendido ni atendido como correspondía, pero en el resto de Galilea como tal, en la región, por supuesto que sí. Y estuvo allí liberando, sanando, restaurando, enseñando, predicando y llevando el mensaje a todas las personas. Mire qué significativos son los primeros tres verbos que aparecen eh, de la acción del Señor Jesús en esta tierra. Dice que recorría Jesús toda la zona y él dice, ¿qué hacía? Enseñaba en las sinagogas, predicaba el Evangelio del Reino y sanaba las enfermedades. Y sabe que estos tres verbos vienen a ser para nosotros de tal relevancia porque la iglesia del Señor en el día de hoy debiera hacer exactamente esto mismo. Es decir, desarrollar su ministerio donde hay mayor necesidad, donde hay mayor vulnerabilidad, donde hay mayor injusticia, donde hay mayor pobreza, no solamente económica, sino que también de espíritu, ¿no es cierto? Y la iglesia debe cumplir su ministerio en estas tres líneas. Enseñar la palabra del Señor, predicar el evangelio del reino de Dios y por cierto, sanar las enfermedades en el nombre de Jesús a través del tiempo de la oración y la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta región donde Jesús lleva a cabo casi la totalidad de su ministerio, es interesante que su opción por Galilea no es simplemente un detalle en su obra de amor. Galilea constituye una clara opción por los marginados, por los pobres y por los sin tierra. Su reino de justicia, salvación y perdón llega primero donde quienes nada tienen que perder, porque nada habían ganado.
Interesante, ¿no? Le invito a que reflexione sobre esto. Le invito a que nos pregunte en las tareas y en la acción práctica. Se pregunte usted, ¿dónde ¿dónde es mi Galilea? ¿Dónde es que yo tengo que entregar? ¿Dónde están los marginados, los necesitados? Y no estoy hablando de solamente una situación económica, los necesitados en espíritu, pero también económicamente. Nuestros pobres porque tienen pobreza de ser, porque no tienen a Cristo en su corazón, pero también nuestros pobres, ¿no es cierto?, que no tienen alimentos necesarios, particularmente en este tiempo de pandemia, donde se hace necesario revisar con atención, ¿no es cierto?, la acción de la Iglesia para ir en ayuda de los más necesitados y desposeídos. Acciones prácticas para este día. Tenemos la gran tarea de conectar a nuestra Iglesia con las realidades de las personas sin Iglesia. ¿Quiénes son los sin Iglesia a su alrededor? Tal vez usted es el nexo a través de donde usted está para conectarlos con la palabra, con la Iglesia, con el Señor. A través de un llamado, a través de una atención, a través de una ofrenda, a través de un compromiso de oración, a través de una oración intercesora con ellos en ese momento, a través de enviar los links para que escuchen la palabra. En fin, hay tantas formas de poder hacerlo en estos días. Segunda tarea práctica, identifiquemos lo que le decía recién, nuestra propia Galilea, y seamos portadores de buenas noticias del reino a quienes más lo necesitan. Y la tercera tarea, ¿no es cierto? No tenemos otra opción que seguir los pasos de Jesús. Seamos misericordiosos y portadores de la gracia de Dios. Nos ponemos en la misma ruta del Nazareno para servir a nuestro Señor. ¿Sí? Yo quiero tomar esa opción. Yo quiero. ¿Se acuerda que el domingo en la predicación dije, eh, quiero escuchar la voz de Dios, pero quiero estar dispuesto a tomar acciones concretas con la voz de Dios? Yo creo que hoy día hay una invitación interesante que debemos considerar. Ponernos en la ruta de nuestra Galilea, donde hemos sido enviados para predicar el Evangelio, sanador, restaurador, perdonador de Jesucristo, nuestro Señor, a quienes más lo necesitan. Que así sea. Le invito a que tengan la oración, además de orar por nuestras necesidades personales, también eclesiales, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia. La invitación que nos hace a nivel nacional para unirnos en un solo clamor es la siguiente para el día 3. Dice, oremos para que haya una conciencia misionera activa en cada uno de nosotros, que sea capaz de ir a su Galilea. Y en tercer y segundo motivo de oración para nosotros en el día de hoy, oremos para que nuestro amor pueda manifestarse de una manera práctica en la salvación de tantas personas que sufren injusticia y abandono. El Señor nos ayude para que esta oración llegue a su gracia y la tenga Él en su memoria y nosotros podamos responder a este tremendo llamado que el Señor nos hace. Que Dios nos pueda bendecir. Nos encontramos mañana en un nuevo tiempo devocional. El Señor guarde tu vida y te regale un día lleno de bendición, donde su palabra hable a tu corazón y tú puedas tomar acciones concretas, prácticas y sinceras para responder al llamado y a la invitación que Cristo nuestro Señor te hace. Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Amén.